Pues muy bien, comenzamos ahora con el bloque dedicado a los procesos de depuración de residuos agroalimentarios y cultivos biológicos asociados. La primera sesión va a hablar sobre el tratamiento de aguas residuales asociadas a mataderos de pollo y estará desarrollada por dos ponentes. El primero nos dará el punto de vista industrial y la segunda ponente el punto de vista del análisis microbiológico. Por parte del punto de vista industrial nos va a hablar Domingo Muñoz Jiménez. Él es responsable de planta depuradora Procavi, técnico operario en puesta en marcha, explotación, mantenimiento y gestión de la EDARI, que depura los residuos de la matanza y despiece de la factoría de Procavi en Marchena, control y explotación de sala de ósmosis inversa. Es responsable de las salas de calderas de Procavi Trigeneración, motor de gas natural, control y supervisión de la eficiencia energética de Procavi desde el 2003. Y por su parte, Elvira es responsable del laboratorio en Faxasando GBS, análisis, bueno, va a dar el punto de vista de análisis microbiológico, lo he dicho antes. Ella es licenciada en farmacia y máster en ingeniería del agua por la Universidad de Sevilla. Ingresa como socia en la Asociación Científica Grupo Bioindicación Sevilla GBS en 2006, encargándose de los ejercicios interlaboratorios de fangos activos y prestando asesoría a numerosas depuradoras industriales. Desde 2003 desarrolla su carrera profesional en EDAR Copero como responsable de laboratorio y posteriormente como responsable de procesos. Es docente de diversos cursos organizados por GBS y colaboradora en diversos proyectos de investigación relacionados con los fangos activos. Cuenta en su haber con más de 40 publicaciones especializadas en este sector. Cuando queráis. Mira, primero vamos a hacer la ponencia. ¿Dónde está? Que no lo veo. Eso es. Y nada, pues esto está encendido. Muy bien. Pues nada, pues buenos días. Voy a intentar, lo primero, gracias por la oportunidad. No sé si darle las gracias a mi compañera Elvira, que fue la que me invitó, porque es mi primera ponencia, pero bueno, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Yo me voy a desarrollar todo principalmente en mi planta, la planta depuradora del sector cárnico de pavos, que es Procavi. Procavi pertenece a un grupo empresarial, que es el Grupo Fuerte, en el cual nuestra empresa matriz es el Pozo Alimentación. Estamos situados en Marchena, en Sevilla, y nuestra fábrica, principalmente lo que sacrificamos son animales, son pavos, todo. De lunes a sábado son 6 días de producción de matanza, unos 50.000 animales diarios, y hacemos una producción diaria o un sacrificio diario de 16 horas. Actualmente disponemos de unos 1.800 trabajadores directos allí en fábrica, y los principales productores de vertido de nuestra planta suelen ser principalmente la matanza, que es la que nos genera, si no es el 90-95% de nuestro vertido. Después limpieza es el segundo vertido importante, porque casi 5 horas del día son de limpieza, con menos carga, con mucho químico, pero no es el más importante. El más importante, aparte de lavadora y todo eso, es el de la planta subproducto, el de rendering. Nuestra planta, el diseño inicial, aquí está uno de los partícipes, fue de Nilo Medio Ambiente, en el 2003, se diseñó para 600 metros cúbicos día y se instaló, bueno, principalmente era un pozo de bombeo, un primario con un también rotativo de 1 milímetro, un DAF, y una balsa de homogenización de 80 metros cúbicos, que aquí creo que fallamos porque se quedó muy pequeña muy pronto, y un reactor biológico, bueno, 2 SBR de 1.600 metros cúbicos con un sistema de aireación tipo Corting. Después, en la línea de lodo, pues nos montaron una digestión aerobia con una deshidratación con centrífuga. Os traigo aquí un pequeño plano sinóptico de la planta a día de hoy, aunque esto ha cambiado mucho desde los inicios, pero bueno, para que se hagáis una idea, no puedo señalar con el puntero, pero bueno, a ver si aquí. Aquí tenemos nuestra entrada de vertido, también rotativo y DAF, la balsa homogenización inicial y los 2 reactores biológicos, los 2 SBR. Este era el digestro aerobio y la deshidratación. Después ya con el tiempo pues vino una balsa grande de homogenización, un flotador, un gen,
vino un físico-químico para la corriente de vertido de sus productos y los MBR. Pero esto lo iremos viendo aquí más adelante, hasta estos puntos. Las corrientes de vertido, las principales o las tres corrientes que tenemos ahora mismo son la de matadero, subproducto y condensado. La matadero es la corriente más principal, que está entre 800 y 900 metros cúbicos día. Unas cargas no son muy grandes porque en un origen sí eran mucho más elevadas por la forma de procesar el subproducto o las vísceras y plumas, que ahora voy a comentar. Y en la línea de subproductos, esta es la que me ha estado dando guerra desde mucho tiempo, porque son cargas, como podéis ver, de sólidos y de QO altísimas, pero aceites y grasas y nitrógeno también son unas que me daban muchísima guerra. Y la línea de condensado, hombre, son caudales pequeños en el día, pero la de subproductos es la más problemática, la más peligrosa. Los problemas que se detectaron o se han ido solucionando con el tiempo, principalmente los vemos aquí expuestos, que son en la zona de vertido, el sistema de retirada de vísceras, como he comentado, en el primario la gran cantidad de plumas y sólidos que llegaban, que ya han comentado, bueno, Luis Carlos ha comentado que la pluma de pavo es impresionante porque eso forman una red que se puede andar por encima de la pluma en un pozo porque eso es una solidez perfecta. La balsa homogenización era excesivamente pequeña y la alta carga de aceite y grasas en el vertido subproducto. Y ya como último fue el rendimiento del DAF, que ya era insuficiente y tuvimos que pasar a un físico-químico. Como secundario, la dificultad para la decantación en los SBR, cuando ya empezamos a subir de carga, era imposible decantar o teníamos flotación del fango por la mala denitrificación. Entonces aquí montamos un sistema de membrana que ahora vamos a pasar punto por punto. La denitrificación, pues ya no cumplíamos valores y la línea de lodo, pues la deshidratación imposible tras la instalación del gen. Bueno, pues entramos. Esta es la zona de matanza donde tenemos todos los vertidos de retirada de vísceras y de plumas. En un inicio las vísceras se retiraban con un canal de recirculación. Este canal, todas las vísceras caían al canal, este agua se llevaba a un pozo y el pozo bombeaba las vísceras con el agua a un tamiz rotativo. Ese tamiz separaba el sólido y devolvía el agua al canal de recirculación. Y con las plumas hacíamos lo mismo. El problema que teníamos es que estábamos lavando el subproducto en el agua. E incluso en la zona de vísceras emulsionábamos las grasas de las vísceras y de las carnes en el agua y lavábamos prácticamente el producto. Y en la pluma igual, todos los animales, su grasa natural es protegerse de la intemperie con una grasa que está en la pluma y la pluma la lavábamos. Entonces tuvimos que montar un sistema de retirada mecánica de estos subproductos para evitar ese lavado. La diferencia fue impresionante, se redujo la carga en sólidos, estaríamos en torno de 8.000, bajamos a 4.000 y de DQO de 11 o 12 bajamos a 6.000. El siguiente punto fue los sólidos. Aquí podéis ver el tamiz rotativo inicial, que es el chiquitín, que como llegaban plumas, muchísima cantidad de plumas, pues montamos un tamiz rotativo tipo Trome que desinstalamos del matadero para poder filtrar las plumas y trozos de carne y todo lo que nos llega del matadero. Porque en un inicio en el pozo de bombeo teníamos un tornillo filtrante, pero como Luis Carlos ha dicho, fue insuficiente. Nos traía más problemas el sinfín que dejar pasar todo y retirarlo en depuradora. Entonces solo montamos un agitador en el pozo de bombeo, quitamos el tornillo y bombeamos todo a depuradora. La balsa, en un inicio teníamos esta pequeña balsa, unos 80 metros cúbicos, si no recuerdo mal, o 60 metros cúbicos, pero esta balsa, para un caudal en aquellos inicios de 300 metros cúbicos día, mal contado, teníamos muchísimo problema para homogeneizar. Con una matanza de 18 horas o 16 horas y después unas cuantas horas de limpieza, era imposible homogeneizar los vertidos. Entonces se construyó una balsa de homogenización de 800 metros cúbicos para poder así mezclar todas las cargas de entrada. Tanto subproductos, que allí podéis ver algunos restos que son bolitas, incluso después de los tamices. La corriente de subproductos, pues intentamos apalear esas entradas de carga montando un pequeño físico-químico, que lo montamos de la mano de AEMA,
para una corriente de 20 metros cúbicos, y lo que intentamos era eliminar toda la grasa, porque principalmente mis compañeros, y esto es una pelea que tengo con ellos de siempre, sus problemas terminaban en la alcantarilla. Todos los derrames y problemas de la grasa o de las plantas subproductos ellos solucionaban echándolo a la rejilla, y después de 15 años sigo teniendo problemas con ellos. Así que paso de ellos y me tengo que buscar yo las soluciones. Aquí podéis una evidencia de las grasas. Estas son las membranas del MPR, sensores de oxígeno, redos. Las membranas han sufrido, ahora voy a hablar de ellas, han sufrido tela. Todo esto, gracias a Dios, hemos conseguido ya eliminarlo. El DAFAS llegó un momento que ya no podía con esas cargas tanto de grasa, aparte no podíamos con toda la carga de vertido, y se montó este sistema, es un sistema americano que monta Cleanwater, que es el GEN. Como podéis ver, los cabezales, yo presurizo el vertido en estos cabezales. Bueno, se nos ofreció dos opciones, un flotador convencional, que se usa de siempre, o el sistema GEN. El sistema GEN tiene dos mejoras o dos puntos positivos frente al otro. Uno de ellos es el tamaño, tiene unos 6 metros por 2 y tiene una capacidad de flotación de 140 metros cúbicos hora. Actualmente está trabajando con 90. Y además, otra opción es que este equipo presuriza el 100% del vertido, frente a un flotador convencional que puede ser un 15, un 20% del vertido de entrada del flotador. El equipo fue la noche y el día, y bueno, podéis ver muestras del lodo, que ahora veréis un vídeo más adelante, porque lo que nos ha servido de estabilizar, para poder estabilizar toda la entrada de vertido a planta. Esto creo que es un vídeo, no sé si esto se reproduce aquí. Un pequeño vídeo para que veáis la consistencia del lodo que sale de nuestro flotador. Esto fue un problema cuando lo montamos, porque yo mi lodo lo mandaba a centrífuga y yo ya no podía bombearlo con esta densidad. Es más, la centrífuga tenía que prehidratarlo para poder centrifugarlo. Entonces, solucionamos un problema, pero nos encontramos con otro. Vale. Aquí podéis ver los rendimientos de entrada de vertido a planta, la homogeneización y la salida del GEN. El GEN, lo bueno que tiene, aparte nosotros le montamos una sonda de turbidez a la salida del GEN, porque nosotros no estamos allí siempre, pero la planta funciona 24 horas al día. Entonces él mide la turbidez a salida del equipo y se autoajusta. Si consigue ajustarlo bien, funciona, y si no se ajusta, pues para y nos avisa. El fin no mete descarga biológico, porque después, si hay un derrame de subproducto y el flotador no es capaz de sacar el mejor rendimiento posible, al final entra biológico y tenemos problemas. Entonces prefiero que no entre y poner medio. Esto es el biológico, un pequeño vídeo del biológico y la solución que optamos a la mala decantación del biológico. Nos ofertaron, bueno, nos propusieron este sistema de membrana, ya hace 10 años de eso, y la verdad que se dice que es el sistema que la explotación puede ser algo más costosa. No lo sé si habría así, pero bueno, la tranquilidad que nos da a la hora de funcionar y que el vertido te garantiza una salida de 2 de sólido de suspensión, que te da igual si te flota, si no te decanta, si tienes espumas en el biológico, es una barrera física que no deja pasar nada. A nosotros nos ha dado muy buen rendimiento y bueno, y si les ha castigado, que después de 10 años, estos dos trenes de membrana, entiendo que sabéis cómo funciona, no sé si os tengo que explicar. Aquí lo que metemos son 5 Q de caudal, permeamos una como clarificado y el resto, las 4 Q, caen al canal de recirculación, que volvemos en este caso vuelve a la cámara no seca. ¿Vale? Y aquí podéis ver el clarificado de los trenes. El permeado va a un tanque SIP, que siempre mantenemos un volumen de 25 metros cúbicos para las membranas hacer su permeado y retrolavado. El excedente de agua que permeemos pues se libera al canal, en este caso el canal Palsar. En el 2017 tuvimos que actuar sobre el nitrógeno. Era un punto que medio lo llevamos para adelante, pero ya nos impusieron unos límites que no éramos capaces de conseguir, y junto con la instalación del GEN montamos reconvertimos la cámara, el digestor aerobio lo reconvertimos en cámara nóxica. Entonces ahí ya tenemos el bombeo, puede ver las ondas de pH y de redo para el tema del control de la nitrificación y de nitrificación.
Aquí os presento el problema que nos encontramos después del flotador. El lodo era tan espeso que no nos podíamos procesar. En un principio lo mandamos a los silos verticales con el fin de poder mandarlo a la centrífuga, pero imposible. Nos dimos cuenta que este lodo, al estar tan hipersaturado de burbujas, una vez lo dejaba flotar, el fango se separaba al 50% y podíamos hacer decantaciones de los silos del 50% de agua a la balsa de homogenización y el lodo después lo bombeábamos a las cubas con una bomba lobular. El sistema funcionaba, pero si algún día teníamos un problema con el gen por falta de oxígeno, pues el clarificado siempre iba a salir bien, pero el lodo no se separaba igual. Entonces tuvimos que buscar alternativas y es este filtro banda que teníamos allí. Hicimos unas pruebas y nos funcionó muy bien, puesto que ahora veremos, me ha ahorrado el químico en la deshidratación. Os comentaros, este es mi flujo pistón, bueno, mi flujo de diagrama de flujo de la planta. Podemos ver, os quería comentar que en este punto, yo en la recirculación de los MBR a la cámara anóxica, yo hago mi purga biológica diaria, que suele ser unos 100 metros cúbicos diarios, y los mando a la balsa de homogenización. En este punto, mi balsa ya no solo funciona como balsa, sino funciona como digestor o un predigestor, porque mezclo mi fango biológico con el vertido de entrada, con los fangos primarios. Y este nos ayuda a eliminar la DQO, o la de baja de solución, la que es fácil de eliminar, mientras que está en la balsa de homogenización, esperando a que entre al flotador, pues vamos digiriendo un poquito el fango primario. Después del flotador, el fango lo que hicimos fue reconducirlo a este filtro banda. Ahí podéis ver que el fango le entra por arriba y prensamos y sacamos el lodo ya deshidratado. Esto de aquí, después ya lo bombeamos a las cubas y las cubas los mandan a la planta, al gestor. Ahí podéis ver el rendimiento, para que hagáis una idea, el rendimiento del fango de salida del gen suele estar en torno a un 10% de sequedad. Y aquí al salir del flotador, del filtro banda, solemos estar en torno a un 18, un 20% de sequedad. Con el punto positivo es que no he aportado químico para hacer la deshidratación. Yo hago el aporte químico todo para la flotación. El fango sale tan denso, tan concentrado, que puedo hacer la flotación y la deshidratación con el mismo coste de químico. La producción actual en nuestra planta son de 6.700 toneladas año, un consumo eléctrico de 24.000 kilovatios, son dos motores de 1,5 kilovatios, un coste de mantenimiento de 1.200 euros y coste de químico cero para la deshidratación. Aquí podéis ver una tabla de rendimiento de la planta desde que entra el vertido hasta que sale, donde, bueno, mis límites son los que están en rojo y la salida de los MBR, la garantía que nos da de sólido, bueno, de QO y todo lo asociado al sólido, pues, la verdad que es fantástico el rendimiento del MBR. Y estos son mis costes de explotación, los quería presentar por la mala fama que tiene el MBR. Yo aquí los asocio a animales, animales sacrificados, porque mi ratio, yo consumo el mismo volumen de agua para matar 15 millones que para 14. O sea, yo el 16 horas matando, tiro agua y los pavos que pasen por medio son los que yo mato. Entonces, si yo mato menos animales, mi ratio de consumo de metros cúbicos sube. Y creo que voy en tiempo. Muchísimas gracias.